Curso de Cambio Climático, Climatología, Pluviosidad y Gestión Hídrica, Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Es la sesión 7, Modelización del Clima 2. En esta sesión les quiero presentar el tipo de modelo con el cual vamos a trabajar a continuación. Se trata de un modelo tipo EBM, Energy Balance Model, un modelo de balance energético, que solo va a descansar en la escritura del balance radiativo del planeta Tierra. Y vamos a trabajar, como ya les había anunciado, con un modelo sumamente simple del planeta Tierra, que solamente va a constituir en un cubo lleno de gas, y en este gas vamos a encontrar pues el aire y vamos a poder jugar con la cantidad de gases de efecto invernadero que contiene. El modelo va a trabajar tan solo con una variable, que va a ser la temperatura promediada a nivel global. A pesar del carácter bastante simplista de ese tipo de modelo, vamos a ver que vamos a ser capaces de representar algunas características de la dinámica del clima. Si retomamos el esquema que habíamos visto en la sesión anterior y que describe en qué consiste un modelo del clima, en este caso estamos solo trabajando con una ecuación y una incógnita. Una ecuación va a consistir en la primera ley de la termodinámica, escribir la conservación de la energía. Y vamos a trabajar tan solo con una variable, una única variable en este caso. Se va a tratar de la temperatura promediada a nivel global. No vamos a interesarnos en puntos específicos de la superficie de la Tierra o de la atmósfera o del océano en donde podríamos calcular la temperatura. No, nuestro modelo solo va a consistir en una representación de la temperatura promediada a nivel global. Aquí les presento la única ecuación con la cual vamos a lidiar en este curso. Se trata de una ecuación que va a describir la evolución y la dinámica de la temperatura promediada a nivel global en nuestro modelo de balance energético. Miramos más en detalle en qué consiste esta ecuación. Describe la temperatura T en función de una serie de variables y parámetros. Vemos que la temperatura va a estar dada por una fracción elevada a la potencia 1 dividido para 4. Olvídese de esa potencia, porque al final no va a ser tan importante para entender cuál es la lógica y la influencia de los diferentes parámetros y variables dentro de esa ecuación. ¿Qué tenemos? Tenemos una fracción. Cuando tenemos una fracción, para saber la influencia del numerador y del denominador, pues tenemos que saber si es que el numerador aumenta, pues el valor de la fracción va a aumentar. Si el denominador y su valor aumenta, pues tenemos que el valor de la fracción va a disminuir. Es lo que tienen que saber para entender cómo va a funcionar esa fórmula. Tenemos, como ustedes pueden ver, en el numerador 1 menos A multiplicado por S. En el caso de nuestro modelo, va a representar la cantidad de luz o de energía que nos llega del Sol y que va a alcanzar la superficie de la Tierra. 1 menos A multiplicado por S. Esa es la cantidad que nos va a llegar hasta la superficie de la Tierra. ¿Qué es S? Es la llamada constante solar. Es una constante, no va a variar. ¿Qué representa? Representa la cantidad total de energía que nos llega del Sol al tope de la atmósfera terrestre. Tiene un valor de 341 vatios por metros cuadrados. Olvídense por el momento de las unidades. ¿Por qué vamos a tener 1 menos A multiplicado por S? Porque ahí vamos a tomar en cuenta el albedo del planeta Tierra. Y es lo que ese parámetro A va a significar, el albedo. Es decir,
es la fracción de la energía del Sol que no va a absorber el planeta Tierra y de la cual finalmente el planeta Tierra no se va a servir. Si ustedes se fijan, si tenemos por ejemplo que el Sol aumenta su actividad, en otras palabras, tenemos más energía que nos llega del Sol, pues la constante S va a aumentar. ¿Y qué pasa en este caso? Pues el numerador de esta fracción aumenta y por lo tanto la temperatura de la superficie de la Tierra, promediada a nivel global, va a aumentar. Bastante lógico. El Sol nos manda más energía, pues vamos a tener más calor y vamos a tener un clima más cálido en su conjunto en el planeta Tierra. ¿Qué pasa con el albedo? Vemos que si el albedo del planeta Tierra aumenta, es decir, si el planeta Tierra empieza a reflejar directamente hacia el espacio más energía que le llega del Sol, tenemos que este numerador disminuye. ¿Por qué? Porque hay un signo menos delante de la A. Si es que el numerador disminuye, pues la temperatura va a disminuir, lo cual quiere decir, según ese modelo, que es bastante coherente con lo observado y documentado, si el albedo del planeta Tierra, promediado a nivel global también, aumenta, pues vamos a tener que la temperatura promediada a nivel global va a disminuir. Interesémonos ahora en el denominador, que es tal vez la parte más difícil. Vemos que en ese denominador tenemos una multiplicación de una variable E y de un parámetro sigma. Miramos el parámetro sigma para empezar. Se trata de una constante. Su nombre es la constante de Stefan Boltzmann, por el nombre de los físicos que la descubrieron. Siendo una constante, no va a variar. Entonces para nosotros eso es solo un parámetro que está ahí y que no se va a mover. Es una constante positiva, es lo único que tenemos que saber en este caso. La E es más interesante. La E es una variable, se llama la emisividad. La emisividad va a ser una función de la concentración en gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y es ahí en donde nuestro modelo va a tomar en cuenta la cantidad de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. E va a ser función de menos la concentración de CO2. De manera más precisa, como le indica la fórmula, E va a ser función de menos logaritmo de la concentración de gases de efecto invernadero, pues en este caso, para simplificar las cosas, solo vamos a considerar el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que cuando el dióxido de carbono es emitido, por ejemplo, a la atmósfera y su concentración aumenta, vamos a tener que la emisividad, esa E, va a disminuir. ¿Qué pasa si la emisividad disminuye? Ya que se ubica en el denominador, vamos a tener que la temperatura aumenta. Entonces vamos a tener que nuestra temperatura promediada a nivel global va a depender de, en el caso de este modelo sumamente simple, el albedo, la constante solar, la concentración en dióxido de carbono. Y con eso vamos a poder jugar e incluso examinar cómo se comporta nuestro clima cuando variamos la concentración en gases de efecto invernadero en su atmósfera. Además, como veremos, este modelito nos va a permitir examinar el papel que tiene el efecto invernadero sobre la temperatura promediada sobre la superficie del planeta. Y vamos también a jugar con ese modelo para ver cómo podemos proyectar e incluso hacer nuestras propias predicciones del comportamiento del clima global en el futuro, solamente gracias a este pequeño modelo.